Mire, aquí tenemos los rostros de los papables. ¿Conoces alguno, Marcial? Ya teníamos a Tagle. Sí, Tagle. Estábamos hablando ahí. Sí, en este caso, es que estaba mirando precisamente, ahí yo tiene que ver con la imagen, en este caso particular es Peter Turkson. Él. ¿De dónde es él? Él es ganés. Ganés. Pero lo otro yo de imágenes, son los nombres. Me permiten, Ghana es un lugar bien particular. Ghana es un país bastante pequeño, pero Ghana ha tenido todo un proceso de evangelización desde la época de los 90 muy fuerte. Más aún, en Ghana se habla un idioma que se llama los Konkomba, ¿de acuerdo? Y la primera Biblia en Konkomba, ¿de acuerdo?, se hizo en esa época. Ghana ha tenido una gran evolución en términos católicos, pero cuidado, ¿de acuerdo? Son países africanos. Los países africanos habitualmente son bastante conservadores, ¿de acuerdo? Ahí está el primero. Bueno, secretario general del Vaticano. Sí. Pietro Parolin es un hombre... Perdón, tú, ¿sí? No, secretario general del Vaticano, y además una de las tantas cosas que se saben hasta ahora relacionado con él es cómo ha ido negociando y poniendo obispos en China, por ejemplo. O sea, tiene esa capacidad de negociador que es muy importante, por ejemplo, para un momento como este. Sí, pero perdió la negociación entre Ucrania, ¿de acuerdo? Y la negociación entre Ucrania y Rusia, él fue el mandatado a esto y no le fue muy bien, ¿de acuerdo? Pero... ¿de acuerdo? Se hicieron los intentos. Pues él es un diplomático. Difícil esa negociación. Es que, por favor, acuérdense de la iglesia ortodoxa. Negociación imposible. Cerradísima. Lo que pasa es que la iglesia ortodoxa, es bueno que lo sepa la gente, la iglesia ortodoxa tú la tienes en Ucrania, rusa, y la tienes también en Rusia. Y hay que recordar, ¿de acuerdo?, que cuando Ucrania es fundado, 500 años antes de acuerdo a lo que hoy día conocemos como Moscú, que eran puros pantanos. Es decir, Felipe, de acuerdo que el conquistador, es decir, el evangelizador de la zona, había llegado. Entonces, cuando uno ve la guerra, uno empieza a entender por qué Putin también quiere llegar a ese lugar. Nos estamos metiendo en otro tema, pero ¿por qué quiere llegar a este lugar? Porque quiere llegar a Kiev para poder llegar a la base cultural, porque él es un ortodoxo ruso. Claro, porque, sí. Porque entonces, también hay una intención ideológica. Pero lógico, sí. Por eso que le va mal a este potente. hombre. Claro. Por eso que le va mal, tenía que negociar con dos iglesias que eran la misma, pero en distintas. Sí. Era una cosa muy complicada. Nos estamos desviando un poquito, pero Estados Unidos, a través de Trump, ha querido lograr algo de tregua entre Putin y Vladimir y Ucrania, y no lo había logrado, pero sí lo logró la Iglesia Ortodoxa este fin de semana con una tregua de fin de semana santo, digamos, o sea, para que se hagan idea de lo poderosa que es la Iglesia en esa parte del mundo. Sí, ya, él tiene 70 años. Sí. Él es una persona, es bueno que la gente sepa, es un candidato europeo. Italiano. Italiano, para varios cardenales europeos que se cree que podría ser. Pero, ¿sabes? Sería como de transición, porque tiene 70 años, 10 años serán, por lo tanto sería como de transición. Pero ¿por qué a la gente, hay algunos europeos que les gusta? Porque es un hombre que ha trabajado con Francisco, conoce muy bien a Francisco, pero es un moderado dentro de la línea de Francisco. Es decir, va a avanzar, pero atrás a paso lento. ¿De acuerdo? Por eso que este hombre. ¿Te hago una pregunta? Él es secretario de Estado, muy cercano al Papa Francisco, pero la historia dice que un secretario de Estado nunca ha sido electo Papa. Sí. Pero de todas maneras, un nuevo Papa puede seguir con el mismo secretario de Estado, o un nuevo Papa necesariamente mueve las piezas de la ajedrez? No, habitualmente se mueven las piezas porque es necesario hacerlo. Porque no es bueno que una persona se mantenga con tanto poder tanto tiempo. Es que ¿sabes por qué te lo pregunto? Además que es como cualquier gobierno, o sea, llega un nuevo Papa y es como un ministro. Pero ¿sabes por qué te lo pregunto? Porque en el caso que además es distinto, porque aquí el Papa tiene todos los poderes del Estado en una misma persona. Sí. Entonces, una cosa es que se puede elegir un papa a lo mejor más conservador o que no sea jesuita, para no decir sí, es la continuación del... Pero si mantiene al mismo secretario de Estado o mantiene a la misma... ¿Eso también es un indicador de continuidad? Es que ¿sabes lo que pasa, Pri? Que ahí está el punto. Porque, a ver, ¿cómo te lo planteo? A ciencia cierta sé, para decirlo como es nomás, a ciencia cierta sé que hay un sector que efectivamente va a plantear la continuidad de Francisco. Así, directo. Y para eso hay 2 o 3 candidatos. Están, ¿ya? ¿Por qué? Porque asumen que no puede. Y hay otro sector que va a decir, van a estar entre este hombre y los conservadores para decir vámonos más lento y van a empezar las negociaciones. Bien, pero hay un sector duro
de acuerdo, pro Francisco, que quieren seguir avanzando en el proceso. Por eso va a ser tan interesante este cónclave. Sí. Este no es un cónclave de que vamos a llegar, el Espíritu Santo me va a soplar. Va a soplar, ¿de acuerdo? Pero espero que lo escuchen. Claro. Te hago una pregunta. ¿Dentro del cónclave hay una discusión o solamente rezan, hay una oración y ahí se iluminan? No. ¿Conversan adentro? Claro, son reuniones y se dan espacios de conversación. Pero no en la Capilla Sixtina, que es solo para votar. El cónclave se produce en la Capilla Sixtina, pero la conversación siempre es previa. Siempre es previa. En los pasillos. Claro, porque cuando ahora se saluden y se encuentre todo allá. Piensa que todos los cardenales van con secretarios también, entonces van con toda la... No, va todo... Pero van en el avión, ya van conversando. Claro. Señoras, señores, están conversando hace más de 2 meses cuando ya el Papa estaba enfermo. Pero Sigamos con otro papable. Peter Erdo, Húngaro. 72 años, conservador. Él sí es conservador. Ha participado en sínodos relacionados con la familia y es experto en bioética. Que también a veces se nos olvida la expertise que tienen cada uno de los cardenales. Él es experto en bioética. Igual que Chomalí. Chomalí, ingeniero civil. Chomalí, ingeniero civil, un máster en bioética, Claro. y pertenece al equipo de bioética con él. O sea, él va a votar por él. ¿Tú crees? No lo sé, no probable, dije eso. Por favor, no pongas palabras equivocadas. ¿Ya? No, yo estoy diciendo, por eso yo decía lo de Chomalí, que esté a la altura de ser un hombre latinoamericano y que todo lo que está diciendo, bueno, lo lleve ahí. ¿De acuerdo? Oye, espérate. No, que sea Chomalí. Y si en esta intención de que la iglesia continúe siendo liderada por un latinoamericano, Fernando Chomalí es el nuevo papa. Sí, pues, oye, si fue una sorpresa, Jorge Bergoglio. Fue una Es que ninguno es descartable. Jorge Mario. Pero no A me ver, no nos responda contestes, Marcial. No nos eche a perder la fiesta. Estaríamos todos yendo a Plaza Italia. Y el secretario del Papa puede estar acá. Ya, Sería maravilloso que están al laico, por favor. Después nos dice cómo. Inmediatamente. Yo no voy a... No, ustedes me conocen, directo y claro. No, si el Sí, tema, claro. yo lo veo difícil y si me equivoco, me equivoco. Te invitamos. De acuerdo. Te invitamos si te equivocas a comentar responder por la equivocación. Claro, sí. No, ustedes me invitan siempre, yo estoy Sí. acá, pero el tema es que yo creo que no, y te voy a explicar por qué. Hay motivos. Uno, Fernando Chomalí es un hombre que llegó hace muy poco a ser cardenal. Claro. 2, no conoce la curia romana. No La conoce verdad, la no curia. conoce la curia romana. 3, no tiene un cargo de relevancia dentro Ahora, de la curia romana. pero No tiene un cargo de Bergoglio relevancia. tampoco era muy... ¿O sí? Sí. ¿Quién? Bergoglio. Sí. Pero Bergoglio sí, ya había estuvo cenado con también Ratzinger. dentro de los posibles. Había estado cuando- trabajando con Ratzinger. En el cónclave anterior. Sí. Sí. Creo Ya que él había había votos sacado por un él. segundo. Claro, En el había conclave votos. anterior ya había tenido harta votación. Sí. 47 votos. Claro, tenía harta trabajo con votación. Ratzinger también. Y con Ratzinger había trabajado directamente, más aún le miraba todo el plano latinoamericano. Y dentro de Latinoamérica, él y Arrázuriz, ¿de acuerdo? Eran los dos que roncaban, ¿de acuerdo? Dentro de Latinoamérica en su momento, por tanto eran súper escuchados. ¿Y por qué los cardenales brasileños como que no los... ¿Tenemos otro para revisar, otro candidato? Ya, después del Dímelo, por húngaro, favor. ¿Quién es el otro? Peter Erdo. A ver. Ahí está. Bueno, ya la Antonio habíamos Tagle. hablado. Tagle. Juan Antonio Tagle. Él es el Vino. que corre con más ventaja, dices tú, Y Marcial. que es el delfín de Francisco. Lo que pasa es que él, a ver, cuando tú lees la biografía de él, aparte de manejar todos los idiomas que maneja y tener la capacidad que tiene, porque dicen que es muy inteligente. ¿Cuántos idiomas son? 5 idiomas los que maneja. Claro, y además la inteligencia que tiene, él tiene algo que se llama carisma. Juan Pablo II tenía un carisma increíble. Sí. ¿De acuerdo? Era un carisma hasta angelical. Claro, yo creo que tenía más carisma que los otros dos papas, ¿de acuerdo? Sí. Pero en este caso, este hombre lo tiene. Y tiene un carisma muy especial. La sonrisa atrae, pero es muy directo. Muy directo. Es directo. Él no, y aparte que no es Francisco, él no va a decir, mira, como no va a decir que la fe es como abrir una Coca-Cola y sale la espuma, y no va a decir eso. Él es más dogmático, pero es un hombre muy claro. Él no se va a perder en el tema de los abusos, no se va a perder en el tema de las mujeres, lo ha dicho. No se va a perder el tema de la inclusión. El tema de la inclusión, no se va a perder el tema de la migración, ni tampoco el tema de poder conquistar el gran continente, de acuerdo que es Asia. Por eso es que es un candidato que yo no lo desecho para nada. Pero algo que oye. le pueda jugar en contra, por ejemplo, su edad, muy joven. No, al revés. Lo puedo mirar al revés de lo que decía el doctor, porque resulta que él decía que podría venir un hombre, no, yo a lo mejor creo que después de un hombre mayor, ya cuando ya están asentadas todas las bases, en términos, están escritas las bases,
desde la reforma vaticana, desde la reforma del derecho canónico, en fin, te puedo nombrar varias reformas que hizo. Sí, entonces ahí vendría una persona que tendría que poner todo esto en marcha. Sí, es que ¿sabes por qué te pregunto? Incluso el tema de la edad, que podría para algunos ser una desventaja, porque resulta que también lo que se valora dentro de las personas que se eligen papas es la experiencia. Sí. Y quienes tienen más experiencia probablemente no comulgan con los más jóvenes. Esos son los detractores de él. Los detractores de él hoy día, tú nos ves en prensa, dicen que efectivamente a este hombre le falta experiencia. Yo creo que sí, le falta experiencia en comparación a otros, a Paroli, en fin, le falta experiencia, pero este hombre tiene una impronta que es bien particular. Oye, dirige una iglesia de casi 120 millones de personas. Por eso te digo, o sea, no es menor, no es menor. Y si ya estuvieran juntándose y conversando, Ácido Ciudadanía duplicaron la cantidad de cardenales, antes eran 11, ahora son 28. Entonces, pensando en que comienzan a funcionar en bloque, tienen la posibilidad de un poquito más por teléfono, vienen desde febrero conversando. Y si tú no vas a pensar ahí que van a entrar probablemente los latinoamericanos, donde podría entrar el argentino, podría entrar ahí el brasileño, colombiano, peruano, ¿de acuerdo? Dejo el chileno fuera, ¿de acuerdo? Y podría perfectamente generarse empezar a sumar. No, porque dejaste el chileno fuera. No, dejé el chileno fuera porque no bueno, ya reímos todos. Por respeto a él, ya ¿de acuerdo? Por respeto al voto de él. Yo no sé. No, y es primera vez ¿no? que participa en un cónclave, y yo me imagino que también las relaciones que pueda él haber, no sé, o la cercanía que pudo haber tenido durante este tiempo con otros cardenales para conseguir ese voto también es más difícil. Sí, tú sabes que en Chile hay obispos que son muy cercanos eran muy cercanos al Bergoglio. Eran de conversación semanal algunos obispos, ¿sí? 2 o 3, sí. Y no Chomalí, de acuerdo, Chomalí es nombrado cardenal, de acuerdo, pero habían obispos que son chilenos y que son muy cercanos, eran muy cercanos con una línea muy directa, ¿de acuerdo? Con Bergoglio, con Francisco. Y lo conocían muy bien, muy bien. Yo conversando con uno de ellos hace nada, él me decía, esperemos que siga la línea de... tenemos candidato, dice. Bueno, del obispo, no menos cardenal. Aquí sí hay uno que suena además de Tagle. Sí. Matteo Zuppi. Matteo Zuppi. Sí, Zuppi. Italiano, evidentemente, tiene 69 años y él sí tiene esta dinámica más social que tiene Francisco, pero también conoce el poder al interior del Vaticano. Claro. Y por lo tanto ahí se podrían mezclar dos mundos eventualmente. De los tres que suenan, uno es Tagle, Zuppi es el segundo, y el de Gana, en la medida que quieran una iglesia más conservadora, es el tercero que ha sonado una vez que comienzan a hablar de estos posibles papables. Esto se nos puede ir a las pailas en 2 segundos si el cónclave quiere algo diferente, pero ha sonado y él es uno de los que pasa es que a él lo tenían, es el que está tapado, como dicen, ¿de acuerdo? Porque tú tienes uno que es abierto, que sería el filipino, y tiene a Zuppi tapado. Efectivamente son de los dos que podrían plantearse frente a lo que es la reforma de Francisco. Un dato que podría aparecer una persona, esto es bien importante, ya ha pasado, podría llegar una persona a ser papa y llega, bueno, pasa en política también, esto es política también, claro. Y llegan bajo un alero y al caminar se dan cuenta dentro que efectivamente tienen que caminar bajo ese alero, no pueden echar pie atrás. Pero ahí es donde hay que fijarse, de acuerdo con por ejemplo, o el otro italiano que estábamos viendo de nada. Sí, lo que yo creo que juega en contra de él, por ejemplo, es que es italiano. Claro. Yo insisto que la iglesia, como que en algún minuto quedó hasta como por acá con los italianos. Hasta acá. O sea, ¿cuántos papas italianos hay acá? Cada rato puros papas italianos. Lo que pasa es que tuviste polaco, alemán, argentino. Entonces, como que la gente dice, bueno, ahora viene un... Ahora es italiano. Claro. Ahora le toca una... Ya no sería tan mal visto. ¿Y de él lo que pasa no es que tuviste italiano durante todo el tiempo. ¿Poca experiencia? ¿Cómo? ¿No dicen que él tiene poca experiencia? No, todo lo contrario. Este hombre, a pesar de que tiene la misma edad. maneja las redes vaticanas. Sí. Pero un operador. Un ministro secretario general de la presidencia. De alguna manera. Es un tremendo personaje. Ya, pero también hay que considerar si tiene o no tiene carisma. Porque eso tiene carisma. Todos los que hemos mostrado tienen cierto carisma. Mira la cara. Es simpático. Si el hombre es así, además. Bonachón. Es bonachón. Bueno. ¿Dónde está el problema?
Que hoy día ya estamos hablando de él, ¿de acuerdo? Entonces, ya que estamos hablando de él. Y no solamente nosotros. Ustedes van a ver hoy día las televisoras internacionales, ya partieron hablando, están ellos aquí, son los mismos, ¿de acuerdo? Y eso va marcando pauta. Ahora, datos, que la gente no se... Cuando fue Francisco, la pauta a nivel periodístico no era tanta. Hoy día, en 13 años, los niveles de comunicación han avanzado a tal punto que pueden llegar a impactar al cónclave. Yo eso lo hablaba en el día de la mañana, que podrían perfectamente los periodistas impactar al cónclave y estas conversaciones que estamos teniendo podrían impactar al cónclave, como que hay que generar que efectivamente el cónclave tome una postura. Totalmente. ¿De acuerdo? Claro, por lo que está pasando con la iglesia y hacia dónde va el mundo. Oye, esto sería revolucionario. Congolés. Esto sería revolucionario. Otro candidato, Fridolin Ambongo Besungu. Es de la República Democrática del Congo, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un extremo conservador. Bueno, es que en general los africanos son considerados conservadores, ¿o no? Sí, sí. Él es conservador. Mira, yo hay un grupo, es que lo que pasa me río porque hay un grupo de personas que... Te hago la siguiente pregunta, Marcial. El famoso Papa Negro. ¿Está la Iglesia Católica preparada para ser liderada por un negro? Te lo digo simple, porque aquí convengamos que no solamente la novedad sería que sea africano, sino que además... Negro. Un hombre... Te voy a contestar por lo que uno observa. Afro de origen. Si uno mira, por ejemplo, los dicasterios, muy poco, no casi nada. Si nos vemos todo, por ejemplo, el mismo Observatorio Romano, el Vatican News, en fin, no encontramos mucha gente de color. Ahora dato que la gente de color no es tanta a nivel mundial también. Perdón, pero no significa, en el caso que fuera, digamos que se va a caer la iglesia y se va a terminar el mundo, que es parte de las cosas que aparecen, digamos, como mitología. Bueno, pues hay gente que cree que Rancagua no existe. El tema no es... Lo digo porque claro. No, es que el Papa Negro no. No tiene nada que ver. Nostradamus no fue el que dijo que el último Papa iba a ser negro. Por eso digo que hay... Pero no entremos en esa dinámica, popular. porque la verdad es que ahí tenemos que invitar a otros personajes acá. Pero te digo una cosa. Yo creo que efectivamente, la gente entienda. Papa Negro no se le llama a una persona que tiene, de acuerdo, de color negra su piel, de acuerdo, oscura su piel, sino a un papa que fuese jesuita. Ese era el Papa Negro. ¿Por qué? Porque resulta que al final, por eso que cuando Francisco asume, dicen Papa Negro, dicen. ¿Por qué? Porque siempre se dice que el prior de la congregación de los jesuitas se le llama el famoso Papa Negro. El general de la compañía. El general de la compañía. Por tanto, estamos terminando ese proceso. Ahora, una persona como él, conservador como él, pues el otro representante es de Ghana, ¿podría ser realmente un papable? ¿Hay alguna posibilidad? Por lo conservador que es, por su visión que tiene de la iglesia, de cómo, por ejemplo, incluir a las mujeres, en fin. Por lo que uno sabe, lo que pasa en los cónclaves perfectamente, tú puedes presentar a filipino y decir, nuestro amigo filipino, de acuerdo, Tagle, y decir, bueno, aquí tenemos a Tagle porque resulta que él es la persona, porque va a abrir un espacio. Y otra persona puede decir, lo tenemos a él porque también va a abrir espacio africano, en fin, tenemos dos continentes. Es decir, ¿cómo nos podemos plantear? Es decir, claro, está sobre la mesa. El doctor quiere decir algo. Sí, una observación, que una de las formas como se podría desempatar una votación en cónclave, donde haya como equilibrio entre dos tendencias, es el votar por un tercero, por un Papa Negro, que es conservador, pero significa comunicacionalmente un salto, un cambio. Oye, mira qué buen y punto, toma los votos conservadores de Europa, de Estados Unidos, los votos de África. Mire qué estratégico usted, doctor. Bueno, esas cosas ocurren en los cónclaves, aparte de que el espíritu sople, también ocurren las cosas estratégicas. Claro. Tiene razón, puede darse la situación. Eso sí que si este hombre sale, nosotros vamos a tener, no sé, profesoras, por ejemplo, de la Laturanense, de acuerdo, que han sacado textos con respecto a lo que es la iglesia africana hoy día y el dejo que se le hace a las mujeres en África. Y este papa, es decir, y este hombre, de acuerdo, han hecho vista gorda en algunas cosas. Entonces, se le podrían cuestionar muchas cosas. Inmediatamente. Te quiero hacer no a él, sino a la postura que él ha tenido. Que cuidado, que son posturas abiertas, no hay... Marcial, se habla de un papa conservador, o un papable conservador,
Pero también se habla de, pero ojo, es un conservador africano. ¿Cuál es la diferencia? Porque en África puede ser, porque eso es lo que dicen algunos artículos hoy día. ¿Será porque al ser africano es considerado más conservador aún? ¿Un extremo? No, lo que pasa es que hay que ver las raíces de los lugares. Ya. África tiene países musulmanes, de acuerdo, muy importante, y tiene religiones animistas. Entonces, resulta que si tú tomas ese contexto, obviamente que estos hombres que se han convertido al cristianismo, se convierten al cristianismo de los primeros tiempos, como voy a decir, o mejor dicho, al cristianismo puro. ¿Ya? Cuesta encontrar, yo me recuerdo haber conversado con un misionero que estuvo en Ghana, cuesta encontrar, siempre son ellos, de acuerdo, los que, no sé, es como todo tiene que estar justo al pie de la letra, ¿de acuerdo? Y si tú cambias un poquitito, cuesta un poco. ¿Por qué? Porque ellos han dado toda una lucha interna también en África para poder ganarle espacio a estos dos procesos. No así en Latinoamérica. Claro. Latinoamérica, desde la llegada de los españoles, nosotros tenemos un continente fundamentalmente católico, y no así también en el contexto europeo, donde tenemos raíces católicas muy profundas desde el mundo del medioevo, con 9 siglos, donde se produce el famoso teocentrismo, ¿de acuerdo? Donde el centro es Dios, y de ahí en adelante también tú tienes una cuna del occidente cristiano que hoy día estamos viviendo. Ahora, uno podría pensar de que, por ejemplo, este cardenal Fridolin Ambongo es un conservador desde el punto de vista de cómo practica la iglesia africana. ¿Por qué te lo digo? Porque en África, África está asolada por la pobreza, sí, está asolada por el SIDA, está asolada por un montón de cosas que la rigidez muchas veces se podría traducir en disciplina social, por ejemplo. Imponer disciplina social, que es un poco lo que hacía la iglesia, digamos, desde tiempos inmemoriales, que es imponer que un matrimonio que es irrompible, que los hijos, que no sé qué, que la educación, que la familia, que quizás por ahí puede ser considerado él un tradicionalista más que una postura intelectual respecto de ese tema. No, son dogmáticos. Los tradicionalistas son dogmáticos, no se salen del dogma. ¿No se salen del dogma? No se salen. Por ejemplo, han hablado ustedes en varias oportunidades de lo que tiene que ver con el celibato. 325, Concilio de Nicea, ¿de acuerdo? 8 puntos, uno de ellos el celibato. En ninguna parte de la Biblia parece que tienen que ser célibes. Pedro tenía familia. Sí. Por lo tanto, no se plantea, pero sí había que ordenar la iglesia, y se empieza a ordenar desde el Concilio de Nicea en adelante. Y en ese ordenar desde el Concilio de Nicea en adelante... ¿El Concilio de Nicea? Claro, desde ahí parte, de acuerdo, todo el ordenamiento jerárquico de la iglesia, y ahí viene el reconocimiento, de acuerdo, de todo lo que significa el hacerte cargo de todo el mundo europeo en el tiempo después, de acuerdo, de la Iglesia Católica. Ahí parte todo, ahí parte la estructura de lo que tenemos hoy día como iglesia, y a eso se le llama tradicionalismo. La iglesia tradicional, la tradición de la iglesia. Pero cuando tú te vas a lo prístino, cuando te vas a la Biblia, te encuentras con muchas cosas que hoy día no necesariamente la iglesia católica las tiene. Sí, otras iglesias, ¿de acuerdo? Porque cuando uno habla de occidente cristiano, uno no habla de occidente católico, uno habla de occidente cristiano.